Tenía en mis manos las llaves de un ático de 850.000 euros en el barrio de Salamanca, mi regalo de bodas para mi hijo Mateo, cuando un número desconocido me envió un mensaje. No vayas a la boda de tu hijo. Largo de aquí. Pensé que era una broma de mal gusto. Devolví la llamada de inmediato. La voz al otro lado era la de alguien con quien no había hablado en 15 años. Lo que me dijo en esa llamada de 3 minutos destruyó todo lo que creía saber sobre mi único hijo. Las llaves del ático se sentían frías contra mi palma. Era el regalo más caro que jamás había hecho. Pero allí de pie, en ese piso vacío de la calle Serrano, con ventanales de suelo a techo que enmarcaban el horizonte de Madrid que yo mismo había ayudado a construir durante 40 años, el precio no importaba. Lo que importaba era la cara que imaginaba en Mateo cuando le entregara estas llaves. El sol de octubre lo pintaba todo de oro. Llegué a esta ciudad en 1984 con nada más que el título de bachillerato y hambre de algo mejor. 40 años después, soy dueño de 10 edificios en todo Madrid. Nada mal para un chico que empezó durmiendo en su coche entre turnos de obra. Caminé por el salón vacío, mis pasos resonando en el suelo de madera. A Mateo le encantaría este espacio, la cocina moderna, la terraza con vistas al Parque del Retiro. Todo lo que yo soñaba con tener a su edad, pero que no pude permitirme hasta los 50. Carmen habría llorado al ver este lugar. Mi esposa falleció hace 8 años, nunca llegó a conocer a la mujer con la que Mateo se casaría. Pero ella entendería que este regalo no era solo generosidad. Era una disculpa por todas aquellas cenas perdidas, por los partidos de fútbol en los que estuve trabajando. Era la promesa de que Mateo comenzaría su matrimonio mejor de lo que nosotros empezamos el nuestro. Los documentos de la escritura estaban sobre la encimera, listos para mi firma. Firmaría mañana y sorprendería a Mateo con las llaves el próximo viernes en la cena con la familia. Faltaban 9 días para la boda. 9 días para llevar a mi hijo al altar. Mi teléfono vibró. Número desconocido. El mensaje me heló la sangre. No vayas a la boda de tu hijo. Huye. Me quedé mirando la pantalla, lo leí 2, 3 veces. Mi pulgar dudó y luego pulsó llamar. Sonó eternamente. Sin buzón de voz, sin respuesta, solo un tono mecánico que parecía burlarse de mí. Lo intenté de nuevo. Y otra vez. Al 10º intento, me temblaba la mano. La parte sensata de mi cerebro, la que había negociado contratos de millones de euros sin pestañear, insistía en que esto era una broma. Un número equivocado. Una broma de la despedida de soltero. Pero esa otra voz, el instinto que me había guiado durante 40 años en los negocios, susurraba algo diferente. Me obligué a concentrarme en el papeleo, firmando cada documento con precisión mecánica. El ático ya era de Mateo. Significara lo que significara ese mensaje, no cambiaría el amor por mi hijo. Cerré la puerta con llave y me guardé las llaves en el bolsillo. De repente pesaban más. El trayecto en ascensor se me hizo más largo de lo habitual. En el garaje, miré por encima del hombro 3 veces. Sentado en el coche, miré ese mensaje una vez más. No vayas a la boda de tu hijo. Huye. Lo borré. Arranqué el motor. Un número desconocido con un mensaje críptico no iba a arruinar el gran día de mi hijo. No tenía idea de que en 9 días desearía haber escuchado esa advertencia. Viernes noche, 23:47. Había intentado llamar a ese número 17 veces desde que salí del ático. Cuando mi teléfono finalmente sonó, casi se me cae el vaso de whisky. Diga. Mi voz sonó ronca, desesperada. Juan, soy Felipe Varga. El nombre me golpeó como un puñetazo en el pecho. Felipe Varga, mi antiguo socio, el hombre a quien había confiado la mitad de mi empresa hasta que la cocaína lo destruyó hace 8 años.
Nos separamos con abogados y acusaciones mientras yo compraba su parte y él entraba en una espiral de rehabilitación. Felipe. Después de 8 años. Tú. Lo sé, me interrumpió. Siento el mensaje críptico. Su voz sonaba más vieja, desgastada. Necesitaba estar seguro antes de contarte lo que escuché. Apreté el teléfono. ¿Qué escuchaste? El martes por la mañana estaba en una cafetería cerca del Retiro, trabajando con mi portátil. Mateo entró con una mujer y un hombre de traje. Se sentaron en la mesa de la esquina. Juan, estuvieron allí 40 minutos. Lo escuché todo. Se me revolvió el estómago. ¿Todo sobre qué? ¿Sobre mí? Felipe hizo una pausa pesada. La mujer. ¿Es esa tal Lucía, su prometida? Sí. Ella no paraba de decir. El viejo apenas revisa ya los documentos. Mateo se reía. Dijo que habías firmado todo sin leer, que confiabas en él ciegamente. El whisky se volvió amargo en mi boca. ¿Firmar qué? Papeles de un fideicomiso, los llamaban. Algo sobre la reestructuración de tu patrimonio. Pero Juan, no hablaban de proteger activos. Hablaban de liquidarlos. Mi despacho de repente me pareció demasiado pequeño. ¿Liquidarlos? Después de la luna de miel, tienen un comprador apalabrado. Inversiones Ibérica. El abogado que estaba con ellos repetía que era infalible, que tú ya habías autorizado las transferencias hace meses. Eso es imposible. Yo nunca. Pero incluso mientras lo decía, la duda se filtró. ¿Me había pedido Mateo firmar unos documentos de planificación patrimonial? ¿Cuándo fue aquella vez? Hay más, continuó Felipe. Mateo dijo algo sobre en cuanto el viejo esté en una residencia y se reían. Lucía hablaba de lo rápido que podrían moverse una vez que te declararan. Juan, creo que planean declararte incapacitado. Mi propio hijo. Las palabras salieron como un susurro. No, habrás oído mal. Mateo no haría eso. Estaba sentado a 6 metros durante 40 minutos. Escuché al abogado discutir el proceso, los plazos, cómo hacerlo parecer legítimo. Esa mujer, Lucía, conoce a profesionales médicos que podrían dar el diagnóstico adecuado. Por un precio. Mi visión se nubló. La foto familiar en mi escritorio, la graduación de Mateo hace 5 años. Ambos sonriendo. Su brazo alrededor de mis hombros parecía burlarse de mí ahora. Felipe, ¿por qué me cuentas esto? ¿Por qué ahora? Desapareciste hace 8 años. No hemos hablado desde que me salvaste la vida obligándome a rehabilitarme, aunque te odié por ello. Su voz se quebró. Llevo 6 años sobrio, Juan. Ahora dirijo un programa de recuperación de adicciones. Estaba en esa cafetería para una reunión con un cliente. Cuando oí la voz de Mateo, estuve a punto de irme. Pero entonces escuché lo que planeaban. No puede ser verdad. Juan, escúchame. Mencionaron tenerlo todo listo justo después de la boda. No tienes semanas para resolver esto. Tienes días, quizá menos. La línea se quedó en silencio, excepto por mi respiración agitada. ¿Qué papeles? Pregunté finalmente. ¿Qué es lo que firmé? Eso es lo que tienes que averiguar. Rápido, antes del sábado. La llamada terminó. Me quedé sentado en la oscuridad de mi despacho mirando esa foto de graduación. Hace 5 años, Mateo me había dado un fuerte abrazo y dicho: gracias por todo, papá. No podría haberlo hecho sin ti. ¿Qué había pasado entre ese momento y el martes por la mañana en una cafetería de Madrid? Me temblaban las manos mientras buscaba en mi archivador. En algún lugar estaban esos documentos que Mateo me pidió firmar.
Planificación patrimonial, había dicho. Reestructuración rutinaria. No tenía idea de lo que estaba a punto de encontrar. La mañana del sábado llegó demasiado pronto. Apenas había dormido 3 horas antes de empezar a registrar mi despacho en casa, buscando desesperadamente los papeles sobre los que Felipe me había advertido. Los cajones del archivador golpeaban el suelo. Carpetas de cartulina se desparramaban sobre mi escritorio. 40 años de documentos comerciales quedaron esparcidos como hojas secas, pero no me importaba el desorden. Necesitaba encontrar aquello que Mateo me había engañado para firmar. Entonces, los recuerdos surgieron nítidos y claros. Hace 3 semanas, a finales de septiembre, un miércoles por la tarde, Mateo apareció sobre las 7 con una carpeta de piel. Papá, mi abogado necesita que firmes unos documentos de planificación patrimonial. Yo estaba revisando contratos para la adquisición de una propiedad y apenas levanté la vista. ¿Planificación patrimonial? Solo una reestructuración rutinaria del fideicomiso para proteger los activos familiares, dijo él, dejando los papeles sobre mi mesa con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo. Tomás de la Vega recomendó que los actualizáramos cada pocos años. Tomás de la Vega, el nombre de mi propio abogado. Por supuesto, confié. ¿Tu abogado habló con Tomás? Sí, coordinaron el lenguaje legal. Mateo sonrió con esa sonrisa fácil suya. Ya sabes cómo son los abogados, todo por triplicado. Cogí mi pluma. ¿Dónde firmo? Iniciales aquí, firma aquí, fecha aquí. Su dedo se movía por las páginas. Podemos discutir los detalles de la boda mientras lo haces. Lucía quiere tu opinión sobre el menú del convite. Y, como un tonto, firmé. Página tras página, casi sin leer, discutiendo si servir salmón o solomillo mientras autorizaba mi propia destrucción. Mateo recogió los documentos, me dio un beso en la mejilla y se fue silbando. Eso fue hace 3 semanas. Ahora, en mi despacho devastado, encontré las copias. La carpeta llevaba una etiqueta escrita por mi propia mano. Planificación Patrimonial 2024. Yo mismo las había archivado, confiando en mi hijo, sin cuestionar jamás lo que había firmado. Me temblaban las manos mientras extendía los documentos. No era una reestructuración de fideicomiso, era un poder notarial que otorgaba a Mateo autoridad total sobre mis decisiones financieras. Y autorizaciones de transferencia de propiedades a nombre de algo llamado Patrimonio Martínez S.L. Abrí mi portátil, con los dedos torpes sobre el teclado. Entré en el registro mercantil. Patrimonio Martínez S.L. Resultados. Registrada el 15 de agosto de 2024. Administrador único. Mateo Andrés Martínez. Socios. Mateo Andrés Martínez. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Ni como socio, ni como dueño, ni siquiera como apoderado. Patrimonio Martínez S.L. Mi apellido en una empresa que no me pertenecía, creada por mi hijo para robarme. Seguí leyendo con horror. Contrato de preventa entre Patrimonio Martínez S.L. y Inversiones Ibérica, con fecha 15 de septiembre de 2024. Precio de compra. 18 millones de euros. Descripción de las propiedades. Mis 10 edificios. Valor de mercado. 45 millones. Estaban vendiendo el trabajo de toda mi vida por 40 céntimos de euro por cada euro de valor. El nombre del abogado aparecía en el pie de página de cada documento. Diego Valdés. Me quedé mirando ese nombre. Algo en él me punzaba la memoria, como una palabra que tienes en la punta de la lengua. ¿Lo conocía? ¿Habíamos trabajado juntos? El nombre me resultaba familiar de una forma que no lograba ubicar. Pero no había tiempo para descifrar eso ahora. Mi propia firma me devolvía la mirada desde cada documento.
Juan Martínez, firmado y fechado el 20 de septiembre de 2024, el día que Mateo vino con su carpeta de piel y sus mentiras ensayadas. Me había sentido tan orgulloso de que Mateo quisiera aprender el negocio, de que quisiera entender la planificación del patrimonio, de que fuera responsable. Había estado aprendiendo, sí aprendiendo exactamente qué documentos le permitirían robar todo lo que yo había construido. Agarré mi teléfono y busqué en los contactos el nombre que necesitaba. Miguel Torres, detective privado. Lo había usado para antecedentes de empleados y diligencias sobre socios comerciales. Ahora lo necesitaba para investigar a mi propio hijo. El teléfono sonó 2 veces antes de que respondiera. Miguel, soy Juan Martínez. Necesito un informe exhaustivo sobre 2 personas, y lo necesito ya. ¿Cómo de rápido? Ayer ya era tarde. Para el sábado por la tarde, Miguel Torres me devolvió la llamada. Su voz era sombría. Lucía Rivas tiene 340.000 euros en deudas de tarjetas de crédito. Al límite en 18 meses. Viajes de lujo, compras, vida de alto nivel. Mateo tiene 95.000 euros en préstamos personales. Se compró un Porsche que no puede pagar. Firmó el alquiler de un piso de 8.500 euros al mes en agosto. Ambos se están ahogando financieramente. Se me hizo un nudo en el estómago. Hay más, continuó Miguel. El nombre legal de Lucía hasta 2019 era Estefanía Valdés. La habitación dio vueltas. Valdés. Como Diego Valdés, su hermano. Ella cambió su nombre en marzo de 2019. Transformación de identidad completa. Entonces el recuerdo me golpeó como un tren de mercancías. Hace 15 años. Diego Valdés, un becario de 20 años, brillante y ansioso. Yo lo había mentorizado personalmente. Hasta que lo pillé falsificando tasaciones de propiedades para que una inversión ruinosa pareciera viable y engañar a los compradores. Confié en ti, le dije entonces. Te di una oportunidad. Fue un pequeño error, balbuceó él. Es un fraude. Estás despedido. Su cara se contrajo de rabia. Se arrepentirá de esto, Sr. Martínez. Algún día, se arrepentirá. Lo descarté como una amenaza vacía. Ahora lo entendía todo. Después de que lo despidieras, siguió Miguel, Diego fue incluido en una lista negra de las grandes firmas. Lleva ejerciendo desde un pequeño despacho de las afueras desde entonces. Su carrera nunca se recuperó. Busqué la web de Diego. Los mismos ojos calculadores, 15 años más viejo. Su hermana habría tenido unos 13 años cuando lo despedí. ¿Cómo conoció a Mateo? Cumbre Inmobiliaria de Madrid, junio de 2021, respondió Miguel 30 minutos después. El congreso al que enviaste a Mateo. Ella se le acercó en el cóctel de bienvenida. Empezaron a salir en un mes. Le casó, dije lentamente. Mi hijo fue su objetivo. Estefanía Valdés había cambiado su identidad, rastreado sus movimientos y se había posicionado para destruirme a través de él. Pero entonces recordé la grabación de la que habló Felipe. La risa de Mateo sobre el viejo. Su entusiasmo por liquidar mis activos. Al principio ella lo manipuló, murmuré, pero él eligió seguir adelante. Sabía lo de los documentos. Se reía de meterme en una residencia. Miré el calendario. 12 de octubre. La boda en 6 días. Esto no es solo codicia. Es un plan de venganza de 15 años. La familia Valdés quiere todo lo que construí, y Mateo se convirtió en su socio voluntario. Me quedé ante la ventana, mirando hacia la oscuridad de Madrid. Creen que han ganado. No tienen idea de lo que 40 años de experiencia en los negocios pueden hacer en 6 días. El lunes por la mañana, me senté frente a mi abogado,
Tomás de la Vega, en su despacho del Paseo de la Castellana. Las carpetas de evidencias entre nosotros pintaban un panorama condenatorio. Tomás, dime qué sabes de Diego Valdés. Tomás tecleó en su ordenador y su rostro cambió. Diego Valdés. Juan, despediste a este hombre en 2009. Lo recuerdo. Lo que no sabía era que pasaría 15 años planeando su venganza. Ha estado asesorando a mi hijo sobre cómo robar mi empresa usando información privilegiada de su época de becario. Eso es una infracción ética masiva, dijo Tomás inclinándose hacia adelante. Su hermana cambió su nombre y salió con Mateo durante 3 años. Una operación familiar de venganza coordinada. Extendí las pruebas sobre la mesa. Documentos de poder notarial falsificados, la formación de Patrimonio Martínez S.L. Con Mateo como único propietario y el acuerdo de venta de 18 millones de euros por propiedades que valen 45 millones. Luego, reproduje la grabación de la cena del domingo. La voz de Mateo llenó el despacho. El viejo no tiene ni idea de lo que viene. Estará en alguna residencia mientras nosotros dirigimos su imperio. Y la de Lucía. Mi hermano conoce a Juan mejor que Juan a sí mismo. 15 años planeando cada detalle. La expresión de Tomás se oscureció. Esto no es solo fraude civil, dijo en voz baja, es conspiración criminal, fraude electrónico, falsificación y manipulación de identidad. Tomás tomó notas en su blog legal para trazar nuestro plan. Primero, impugnaríamos cada documento que Mateo me hizo firmar alegando inducción fraudulenta y engaño por parte de un familiar cercano. Segundo, presentaríamos una queja formal ante el Colegio de Abogados contra Diego Valdés por uso de información privilegiada y asesoramiento en una conspiración delictiva. Tercero, contactaríamos con la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional y la UDEF. El falso acuerdo con Summit Capital constituía un fraude de gran escala. Cuarto, solicitaríamos una medida cautelar urgente para bloquear cualquier transacción de Patrimonio Martínez S.L. Quinto, cambiaría mi testamento inmediatamente. Todo iría a la Fundación de Vivienda de Madrid. Mateo recibiría 0. Irrevocable. ¿Y la boda? Preguntó Tomás. Quiero que todos lo sepan. Familia, amigos, socios. Una exposición pública significa que no hay vuelta atrás. Mateo enfrentará cargos criminales. Él eligió esto cuando se rió de encerrarme. La semana pasó volando. El martes me reuní con la inspectora Rodríguez, quien tomó el caso de inmediato por fraude y conspiración. El miércoles firmé el Nuevo Testamento. El jueves, Tomás presentó la denuncia ética. El viernes por la mañana, un juez aprobó la medida cautelar. Patrimonio Martínez S.L. Quedaba congelada. Toda la semana mantuve la fachada con Mateo, respondiendo sus mensajes sobre la boda con un entusiasmo fingido. El viernes por la noche, solo en mi despacho, revisé todo por última vez. Había pasado 40 años construyendo un imperio, y ellos 3 años planeando robarlo, pero cometieron un error crítico. Me enseñaron todo su plan. Mañana, yo les devolvería la lección. Sábado, 19 de octubre. Me ajusté la corbata frente al espejo. No me temblaban las manos. Elegí mi mejor traje gris marengo. De mi caja fuerte, saqué el anillo de bodas de Carmen y lo deslicé en mi bolsillo, un recordatorio de lo que debería ser la familia. Llegué a la finca de la celebración a las 2 de la tarde. Había 150 invitados llegando. Colegas, amigos y familiares que no tenían idea de lo que estaban a punto de presenciar. Juan, qué día tan orgulloso. Me dijo Lorenzo Palmer estrechándome la mano. Ese ático es un regalo increíblemente generoso, añadió otro conocido. Cada cumplido me cortaba como un cuchillo. Entonces lo vi. Diego Valdés.
15 años mayor, con los mismos ojos calculadores, traje caro y paso seguro, haciendo el papel de hermano orgulloso. Nuestras miradas se cruzaron. Él sonrió con suficiencia, pensando que había ganado. Asentí cortésmente y aparté la vista. Mateo me encontró antes de la ceremonia. Papá, gracias por todo. El ático, el apoyo. Todo. Estudié su rostro. ¿Había algo de culpa? Eres mi hijo, dije en voz baja. Haría cualquier cosa por ti. Fue la última verdad que le diría. La ceremonia comenzó a las 3, bajo una carpa elegante decorada con flores. Como Carmen no estaba, yo caminé con Mateo por el pasillo, acompañando a mi hijo al altar. Estefanía esperaba en el altar de blanco. 3 años de actuación era convincente. Intercambiaron votos, se pusieron los anillos. Los declaró marido y mujer. Aplaudí mecánicamente mientras Mateo besaba a su cómplice ante 150 personas que celebraban lo que creían que era amor. No tenían ni idea. Durante el cóctel, me mezclé y cumplí con mi papel. Diego y Estefanía cuchicheaban cerca de la barra, celebrando su plan. Mateo se reía con sus amigos, aliviado de que todo hubiera salido según lo previsto. ¿Vas a hacer un brindis, Juan? Me preguntó una invitada. Sí, tengo unas palabras preparadas. La cena comenzó a las 6. Mateo y Lucía presidían la mesa principal. El coordinador de la boda se acercó, Sr. Martínez, estamos listos para el brindis. Me levanté y caminé hacia el micrófono. El oficial de policía que yo había avisado se situó cerca de las salidas. Las conversaciones se apagaron. 150 rostros se giraron hacia mí. Miré a Mateo, luego a Lucía, luego a Diego. Respiré hondo. Señoras y señores, familia y amigos. Quiero hablarles sobre la confianza, sobre la familia y sobre la traición. La sala quedó en un silencio absoluto, roto solo por el leve tintineo de las copas de champán. Los 150 invitados me miraban expectantes. Mateo radiaba felicidad y Lucía mantenía su sonrisa ensayada, mientras Diego Valdés se recostaba en su silla, completamente cómodo. No tenían idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. Gracias a todos por estar aquí, comencé. Como padre de Mateo, he esperado este momento durante años. Pero esta noche, necesito hablar de un tipo diferente de sociedad. La que se construye sobre mentiras. La sonrisa de Mateo flaqueó y Lucía se quedó gélida. Hace 3 días recibí una advertencia para que no viniera a esta boda. Saqué mi teléfono. Esto es de la noche del domingo, en nuestra cena familiar. Pulsé el botón de reproducción. La voz de Mateo resonó por los altavoces. ¿Crees que sospecha algo el viejo? Ni de broma. Diego dice que los documentos son infalibles. Una vez casados, nos moveremos rápido. 15 años planeando esto. No tiene ni idea de lo que viene. Estará en una residencia mientras nosotros dirigimos su imperio. Al terminar la grabación, un murmullo de asombro recorrió la sala. Permítanme mostrarles a qué se refieren, dije sosteniendo varios papeles. Documentos de poder notarial que firmé hace 3 semanas, camuflados entre el papeleo de la boda. Papeles de transferencia para poner todas mis propiedades a nombre de Patrimonio Martínez S.L., registrada en agosto con Mateo como administrador único. Sostuve otro documento. Un acuerdo de venta con Inversiones Ibérica por 18 millones de euros, por unas propiedades que valen 45 millones. Una pérdida de 27 millones de euros. Expliqué las deudas de 340.000 euros de Lucía y los 95.000 euros de Mateo por un Porsche que ni siquiera posee. Mateo se levantó, balbuceando. Papá, no lo entiendes. No, Mateo, tú no entiendes con quién te has aliado, sentencié antes de dirigirme a Diego Valdés.
Diego, cuéntales a todos por qué te despedí en 2009. Fuiste mi becario y falsificaste tasaciones. Te despedí y me aseguré de que todas las grandes firmas de Madrid lo supieran. Has pasado 15 años en la lista negra. Hice una pausa para que el peso de mis palabras cayera sobre él. Diego Valdés es el hermano de Lucía. Su nombre legal hasta 2019 era Estefanía Valdés. Cambió su identidad y se acercó a Mateo en 2021. Esta campaña de 3 años ha sido una venganza. Miré a mi hijo a los ojos. Mateo, esperaba que fueras una víctima, pero esa grabación demuestra lo contrario. ¿Sabías lo de los documentos? Te reíste de encerrarme. Llamaste a mi empresa nuestro imperio. Así que, esto es lo que va a pasar. He otorgado un nuevo testamento. Cada activo que poseo, 45 millones en bienes raíces, mis cuentas y mis inversiones, serán donados a la Fundación de Vivienda de Madrid. Mateo, no heredas nada. Estefanía, no heredas nada. E hice una señal. El inspector Castillo y otros 2 oficiales entraron en la sala. Diego Valdés, Estefanía Valdés, quedan arrestados por conspiración para cometer fraude, falsificación y estafa. Mateo Martínez queda detenido para ser interrogado. La sala explotó en caos. Diego intentó huir, pero los oficiales le bloquearon el paso. Los invitados corrían hacia las puertas o se quedaban paralizados por el shock. Vi cómo mi hijo, mi único hijo, era sacado esposado junto a la mujer con la que se había casado hacía apenas unas horas. La boda había terminado. Mi familia también. Conducía a casa solo esa noche de sábado mientras Mateo estaba en comisaría. El salón de bodas desapareció por el espejo retrovisor. Una celebración arruinada, esposas en lugar de felicitaciones. Mi teléfono sonó. Era Felipe Varga. Juan, me he enterado de lo que pasó. ¿Estás bien? Me preguntó. Estoy bien, Felipe. Gracias por la advertencia. Siento que haya llegado a esto. No lo sientas. Tú me diste la verdad cuando mi propio hijo me daba mentiras. Después de 15 años, Felipe y yo habíamos recuperado nuestra amistad, pero yo había perdido a Mateo en el proceso. Pensé en Carmen y en cómo lo crió sola demasiadas veces mientras yo viajaba por negocios. Me veía solo como una cuenta bancaria porque nunca estuve allí. Pero otros niños crecen con padres ausentes y no se convierten en ladrones. Mateo tomó su decisión. El domingo a las 7 de la mañana, fui al ático de Serrano. Mi regalo de bodas. Entré con las llaves que aún llevaba en el bolsillo. El apartamento estaba vacío, solo ventanales y el amanecer sobre Madrid. Me quedé allí, pensando en lo que quería que significara este regalo. Quería darle a Mateo el comienzo que yo nunca tuve. Quería honrar la memoria de Carmen siendo generoso con nuestro hijo. En lugar de eso, gasté 850.000 euros en un regalo que nunca sería entregado. ¿Qué dirías tú, cariño? Susurré al recuerdo de mi esposa. Casi podía oírla decir que la familia es lo más importante, pero también que los valores y la honestidad cuentan, y que no se puede recompensar la traición. Saqué su anillo de mi bolsillo. Defendí lo que construimos juntos, pero perdí a nuestro hijo. Mi móvil vibró. Un mensaje de Mateo. Papá, por favor, ¿podemos hablar? Me quedé mirando el mensaje. No lo borré, pero tampoco respondí. Quizá algún día. Hoy no. Pronto tampoco. Había ganado la batalla y protegido el trabajo de mi vida contra una venganza de una década. Diego y Estefanía enfrentarían cargos criminales, y Mateo las consecuencias de sus actos. Pero al dejar las llaves sobre la encimera de mármol y salir de aquel ático vacío, me sentía tan vacío como el lugar. Algunas victorias cuestan más de lo que valen. Gané la batalla,
pero perdí lo que más importaba. He pasado 40 años construyendo un imperio y me olvidé de construir una relación con mi hijo. Tengo 72 años, he defendido mis principios y he asegurado la justicia. Pero ceno solo cada noche. Ese es el coste de tener razón. Si alguien a quien amas te traiciona, protégete y exige responsabilidad, pero pregúntate qué lamentarás más dentro de 10 años. ¿Dejar que se salgan con la suya o perderlos para siempre? Yo elegí la justicia. A veces estoy orgulloso, otros días, ante la tumba de Carmen, me pregunto si ella lo estaría. Dios me preguntará por qué, teniendo el poder de extender la gracia, no lo hice. Y no tengo una buena respuesta para eso. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Conducía por la Gran Vía madrileña cuando vi a mi hija mendigando, apretando a mi nieta contra su pecho entre el rugido de los motores y el calor asfixiante del asfalto. Sus ojos, cargados de un terror que no reconocí, me suplicaron en un susurro. Papá, vete, por favor. Nos están vigilando. Fue en ese preciso instante cuando comprendí que su marido y esa víbora de su suegra habían orquestado todo este infierno. Solo alcancé a decirle. No te preocupes. Déjamelo a mí. Lo que aún no sospechaba era hasta qué punto llegaba su maldad. No se habían limitado a robarle su patrimonio. La habían acorralado, cazado y empujado hasta el abismo, pero yo me iba a encargar de que pagaran por cada lágrima. Me llamo Tomás García, y a mis 66 años he aprendido que, a veces, el silencio no es solo prudencia, es supervivencia. Eso era lo que buscaba aquella tarde de junio mientras salía del Hospital Universitario La Paz. Las palabras del cardiólogo aún resonaban en mi cabeza. Tomás, su tensión se dispara cuando se altera. Necesita evitar el estrés a toda costa. Apagué el aire acondicionado a pesar de los casi 40 grados que asolaban Madrid a veces. La incomodidad física ayuda a despejar la mente mejor que cualquier lujo. El tráfico estaba colapsado en el nudo de Plaza Elíptica. Me detuve ante el semáforo en rojo, con las manos apoyadas en el volante, dejando que la mente vagara sin rumbo fijo. Fue entonces cuando la vi. Una mujer se movía entre los coches, delgada y con la ropa hecha jirones. Sus prendas estaban manchadas y rotas, y caminaba descalza sobre el asfalto ardiente, lo suficientemente caliente como para quemar la piel al contacto. Llevaba a un bebé sujeto al pecho, una criatura diminuta de mejillas pálidas cuya cabecita colgaba débilmente contra su hombro. Pasaba de ventanilla en ventanilla, contando las monedas de céntimo en su palma con una urgencia desesperada. No era el conteo casual de quien busca completar para un capricho, sino el frenesí de alguien cuyo próximo plato de comida depende de cada moneda de cobre. Debería haber apartado la mirada. Madrid está lleno de gente pidiendo ayuda en las intersecciones, pero algo me obligó a mirar más de cerca. Ella se agachó para recoger una moneda que se le había caído y entonces vi su rostro con total claridad. El corazón se me detuvo. Era Lucía, mi hija. Mi Lucía. El nombre estalló en mi garganta y abrí la puerta del coche de un golpe. Ella levantó la vista y sus ojos se abrieron de par en par, no con alivio, sino con puro pánico. Papá, no. No puedes estar aquí. Tienes que irte. Por favor. Retrocedió como si yo fuera la mayor de las amenazas. Sube al coche ahora mismo, le ordené, luchando por mantener la voz firme. Papá, nos están vigilando, insistió ella. Me da igual quien esté mirando, respondí mientras abría la puerta del copiloto. Sube. Se quedó congelada, abrazando al bebé con más fuerza. La pequeña soltó un quejido, un sonido débil que me desgarró por dentro. Lucía, suavicé el tono, por favor, deja que te ayude. Su rostro se desmoronó.
Las lágrimas trazaron surcos limpios a través de la suciedad de sus mejillas. Miró a su alrededor frenéticamente y, finalmente, se tambaleó hacia el vehículo. Entró y se encogió en el asiento, intentando desaparecer, mientras la niña permanecía inmóvil contra ella, agotada por el bochorno del verano madrileño. El semáforo se puso en verde y los coches empezaron a pitar detrás de mí. Los ignoré y arranqué. Durante varias manzanas, ninguno de los dos pronunció palabra. Los hombros de Lucía se sacudían con sollozos silenciosos mientras mecía suavemente a la pequeña Sofía, susurrando palabras que no alcancé a oír. Tenía 1000 preguntas, pero una quemaba más que las demás. Una duda que convertía mi confusión en algo frío y afilado como el hielo. Miré a esa mujer que parecía el fantasma de mi hija, la chica a la que lo había dado todo. Lucía, dije en voz baja, rompiendo el silencio, ¿dónde están el piso de la calle Serrano y el coche que te compré? Ella cerró los ojos, su cuerpo entero temblaba, y entonces comenzó a responder en susurros entrecortados que me helaron la sangre. Conduje sin pensar, simplemente poniendo distancia entre nosotros y aquel semáforo de la muerte. Dime qué ha pasado, insistí. Todo. Su voz apenas era audible. El piso ya no existe, papá. Ni el coche. Ni los 400.000 euros de los ahorros. Todo lo que me diste se ha ido. Apreté la mandíbula al escuchar los nombres. Hugo, su marido y Patricia, su suegra. 3 días después de que naciera Sofía, Hugo llegó a casa con un regalo. Una pulsera de plata grabada que decía la mamá de Sofía. Lucía rompió a llorar de nuevo. Pensé que era el marido más atento del mundo. Luego, él sacó unos papeles diciendo que estaba gestionando un seguro de vida y un fondo para proteger el futuro de la niña. Solo necesitaba mi firma. Yo estaba agotada, papá. Sofía no había dejado de llorar en toda la noche y llevaba días sin dormir. Firmé sin leer. ¿Qué firmaste exactamente?, pregunté con un nudo en la garganta. Un poder notarial total, las palabras sonaron como ceniza en su boca. Le di el control de absolutamente todo. Las cuentas, el piso, cada céntimo. Y después de eso, me pusieron a trabajar. Sus manos no dejaban de temblar. Cada mañana, durante las últimas 2 semanas, su hermano o Patricia me llevaban a distintos puntos de la ciudad. Me dejaban allí con Sofía y me decían que, si no conseguía al menos 20 euros, no comería esa noche. Me obligaron a mendigar, papá. Me contó que la vigilaban de cerca. Patricia aparcaba cerca para asegurarse de que no se moviera de su puesto. Por la noche, la encerraban en una habitación trasera y le quitaban el móvil. Dijeron que si intentaba contactar contigo, me quitarían a Sofía y no la volvería a ver jamás. Tuve que detener el coche a un lado de la carretera. Las manos me temblaban demasiado para seguir conduciendo. ¿Por qué no escapaste a buscar ayuda?, pregunté con el corazón encogido. Porque me dijeron que te daría un infarto si aparecía así, dijo entre nuevas lágrimas. Me recordaron que tienes 66 años y la tensión alta. Que el disgusto te mataría. Pero esa no es la única razón, papá. Tenía demasiada vergüenza. Me lo advertiste sobre Hugo, ¿te acuerdas? Recordé perfectamente aquel día hace 2 años, cuando me lo presentó. No me fío de él, Lucía, le dije entonces. Y ella me llamó paranoico. Incluso el día de la boda, mientras la acompañaba al altar, le susurré que no era tarde para echarse atrás. Ella sonrió como si yo me preocupara por nada. Tenías razón sobre él, sollozó, viste a través de él desde el principio y yo te herí por defenderlo. Me giré para mirarla de frente. Te enamoraste, Lucía. Eso no es un delito. He perdido todo lo que me diste, se lamentó ella. No me importa el piso, ni el coche, ni el dinero, dije agarrando su mano con fuerza. Estás viva.
Sofía está viva. Eso es lo único que cuenta. Y te juro que voy a arreglar esto. Arranqué de nuevo con un destino claro. Un pequeño hostal de carretera cerca de la Sierra de Guadarrama, propiedad de un viejo amigo llamado Enrique. No era nada lujoso, pero Enrique sabía mantener la boca cerrada. Al vernos llegar, le bastó una mirada a Lucía y a la niña para entregarme las llaves sin hacer una sola pregunta. Nos trajo agua y toallas limpias antes de desaparecer. Lucía se dejó caer en la cama, todavía abrazada a Sofía, que finalmente se relajó con el aire fresco. Me quedé junto a la ventana, vigilando el aparcamiento. Mi mente ya estaba trazando planes, movimientos, pasos a seguir. Esa noche, por fin, estaban a salvo, pero sabía que Hugo no dejaría de buscarlas. Aquella primera noche en el hostal de Enrique, no pegué ojo. Me senté en una silla junto a la puerta, vigilando el parking a través de una rendija en las cortinas, mientras Lucía y Sofía por fin descansaban en la cama a mi espalda. Cada par de faros que pasaba por la carretera hacía que mi pulso se acelerara. El amanecer llegó con el calor de la sierra empezando a apretar. Dejé a Lucía durmiendo y conduje hasta un Carrefour cercano para comprar lo básico. Leche de fórmula, pañales, ropa limpia y artículos de aseo. Cuando regresé, Lucía ya estaba despierta alimentando a Sofía con un biberón que Enrique había conseguido de algún sitio. Gracias, papá, me dijo en voz baja. Yo solo asentí, las palabras sobraban en ese momento. El segundo día transcurrió en una calma tensa. Lucía se duchó por primera vez en semanas. Yo cuidaba de Sofía mientras ella dormía. Después la pequeña por fin parecía tranquila, el rojo de sus mejillas por el sol había desaparecido y su respiración era suave. Pasé esas horas pensando y planeando. Hugo tenía dinero, contactos y, evidentemente, ninguna conciencia. No podía limitarme a esconder a Lucía y esperar que se rindiera. Tipos como él no se rinden, escalan el conflicto. Necesitaba ayuda real. Un abogado, quizás un investigador privado, gente que entendiera cómo luchar en este tipo de guerras. Pero primero, debía llevarlas a un lugar más seguro. El tercer día empezó igual de tranquilo, hasta que alguien llamó a la puerta. 3 golpes secos. Pausa. 3 golpes más. Lucía palideció al instante. Papá, susurró. Le hice una señal para que guardara silencio. Los golpes volvieron, más fuertes, y luego una voz melosa y artificialmente amable me hizo revolver el estómago. Sr. García, me llamo Borja. Vengo de parte de Hugo Santillana. Ha habido un malentendido familiar y nos gustaría hablar para solucionarlo. Me acerqué a la puerta sin abrirla. No hay nada de qué hablar. Caballero, entiendo que las emociones estén a flor de piel, pero Lucía es la esposa de Hugo y Sofía es su hija. Si usted las está reteniendo contra su voluntad, eso podría considerarse interferencia en la custodia e incluso secuestro. ¿Custodia? La rabia me quemaba el pecho, pero mantuve la voz nivelada. Hugo las echó a la calle. Esa no es la versión de Hugo, señor. El tono amigable de Borja se desvaneció. Él dice que Lucía se fue voluntariamente, abandonando el hogar familiar. Está muy preocupado por el bienestar de la niña, especialmente después de saber que Lucía ha sido vista pidiendo limosna por las calles de Madrid. Apreté el pomo de la puerta hasta que me dolieron los nudillos. Esto es lo que va a pasar, dije con frialdad. Te vas a marchar ahora mismo. Le vas a decir a Hugo que Lucía y Sofía están a salvo. Y le vas a decir que, si vuelve a acercarse a ellas, se arrepentirá el resto de su vida. Borja soltó una carcajada desagradable. Señor García, usted es un hombre mayor con problemas de corazón. Hugo tiene recursos, bufetes de abogados en la Castellana y contactos. Puede hacer que esto sea muy difícil para usted. Vete de mi propiedad. Esto no es su propiedad,
es un hostal. Volveremos a encontrarlas, y la próxima vez puede que no seamos tan educados. Oí sus pasos alejarse y el motor de un coche arrancar. Lucía estaba detrás de mí, temblando con Sofía en brazos. ¿Saben dónde estamos?, susurró. No por mucho tiempo, respondí. Llamé a Enrique y en 15 minutos nos ayudó a salir por una puerta trasera, asegurándome que diría a cualquiera que preguntara que nos habíamos marchado hacía días. Mientras subía a Lucía y a la pequeña al coche, mi mente ya trabajaba en el siguiente paso. Hugo nos había encontrado por suerte o por persistencia, y volvería a hacerlo si seguíamos huyendo. Tenía que dejar de correr y empezar a atacar, pero no podía hacerlo solo. Si volvían a localizarnos, la próxima vez traerían a la policía y usarían la ley en nuestra contra. Llegamos a un apartamento en Las Rosas que conseguí a través de un antiguo colega. Tenía control de acceso y cámaras de seguridad en cada entrada. Instalé a Lucía, le enseñé cómo echar el doble cerrojo y le hice prometer que no abriría a nadie que no fuera yo. ¿A dónde vas?, me preguntó asustada. A buscar refuerzos. El despacho de Samuel Portero estaba en un edificio profesional cerca de los juzgados de Plaza de Castilla. Conocía a Samuel desde hacía 15 años, habíamos coincidido en la directiva de una fundación. Era afilado, metódico y no perdía el tiempo en cortesías. Cuando entré en su oficina esa tarde, me miró a la cara y dijo: ¿A quién tengo que enterrar, Tomás? Le conté todo. Escuchó sin interrumpir, tomando notas con una caligrafía impecable. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Necesitas más que un abogado, Tomás. Necesitas un investigador. Cogió el teléfono. Carlos Merino. Es el mejor perito judicial financiero que conozco. Si Hugo movió ese dinero, Carlos encontrará el rastro. 20 minutos después, Carlos entró en el despacho. Un hombre de unos 50 años, de pelo cano y ojos que no pasaban nada por alto. Samuel le dio la versión resumida. Carlos asintió lentamente. 400.000 euros no desaparecen sin dejar huella. Transferencias, registros de salida, cambios de titularidad. Todo está ahí si sabes dónde mirar. Necesitaré la información de las cuentas de Lucía y cualquier cosa que recuerde haber firmado. Firmó un poder notarial, dije. Pensó que eran papeles de un seguro. Eso es dolo. Si hubo engaño sobre lo que estaba firmando, es fraude contractual y penal, sentenció Samuel. Primero, pediremos una orden de alejamiento inmediata. Luego, construiremos el caso por estafa, coacción y posible apropiación indebida. ¿Y Sofía?, pregunté. Hugo ya está amenazando con el tema de la custodia. ¿Con qué argumentos? Que Lucía estaba en la calle. La expresión de Samuel se endureció. Estableceremos que estaba en la calle porque Hugo la puso allí. Hay una diferencia abismal. Pero necesitamos testigos. Alguien que viera lo que estaba pasando. Recordé a una voluntaria de una ONG madrileña que ayudaba a personas sin hogar. Hay una mujer, Elena Rivas. Trabaja en asistencia social. Vio a Lucía varias veces e intentó ayudarla. La encontraré, dijo Carlos tomando nota. ¿De cuánto tiempo disponemos?, pregunté. De días, no de semanas, respondió Samuel. Hugo sabe que tienes a Lucía. O intentará presionarla para que vuelva o presentará una denuncia oficial para forzar la situación. Tenemos que estar listos antes que él. Asentí, sintiendo por primera vez algo que no había sentido desde que encontré a mi hija en aquel semáforo. Esperanza. Al levantarme para irme, mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tu hija está por todo Facebook. La gente se hace preguntas. Mejor actúa rápido antes de que esto se ponga más feo. Se lo enseñé a Samuel.
Esa es su otra arma, dijo él. La opinión pública. Carlos, ¿cuánto puedes tardar? Iré rápido, respondió Carlos, pero ellos nos llevan ventaja con el relato de los hechos. Salí de allí con la cabeza a mil. Hugo no solo iba a por Lucía legalmente, iba a por su reputación, asegurándose de que, incluso si ganábamos en el juzgado, ella ya hubiera perdido ante los ojos de todo el mundo. Esa misma noche, poco después de las 8, mientras estaba en la cocina del apartamento de las Rosas observando cómo Lucía intentaba que Sofía tomara un poco de leche, mi móvil vibró sobre la mesa. Era un enlace de Facebook enviado por un desconocido. Al abrirlo, mi estómago dio un vuelco. El video, grabado desde la ventanilla de un coche, mostraba a Lucía en el nudo de Plaza Elíptica, bajo un sol abrasador, con la pequeña Sofía llorando en sus brazos. Lucía se veía demacrada, con la mirada perdida por el agotamiento. El pie de foto escrito por Hugo decía: Esta es mi esposa, Lucía Santillana. Abandonó a nuestra familia, se llevó a nuestra hija y desapareció. No está bien mentalmente y rechaza cualquier ayuda. Si la ven, avísenme. Solo quiero que mi bebé vuelva a casa sana y salva. En apenas 2 horas, el video ya tenía más de 15.000 reproducciones. Los comentarios eran despiadados. ¿Qué clase de madre usa a un bebé para estafar? Parece drogada, que alguien llame a servicios sociales, la vi ayer, es una mendiga profesional. Y coronando la lista, un comentario de Patricia, su suegra. Hemos intentado ayudarla tanto. Está así desde que nació Sofía. Le dimos todo, pero nos rechazó. Ahora pone en peligro a la niña, rezo para que reciba ayuda. Cientos de personas apoyaban sus mentiras. Lucía se acercó y, antes de que pudiera evitarlo, tomó el teléfono. Vio el video y leyó las palabras de odio. Dicen que soy un monstruo. Que uso a mi hija por dinero, susurró con la voz rota antes de romper a llorar desconsoladamente. La gente le cree a él, papá. Creen que soy una mala madre. Llamé a Samuel de inmediato. Lo he visto, Tomás, me dijo antes de que pudiera hablar. Tenemos que responder, Samuel, hay que contar la verdad, exigí. Pero su respuesta fue tajante, no. Si respondes ahora, parecerás desesperado. Hugo quiere que pelees en público porque controla el relato. Deja que sigan publicando. Cada mentira de Patricia y cada post de Hugo son pruebas de su coordinación. Deja que piensen que están ganando. Cuando llegue el momento de ir a juicio, usaremos sus propias palabras para enterrarlos. Odiaba quedarme de brazos cruzados, pero confiaba en él. Pasé la noche en vela, vigilando la puerta y viendo cómo el contador de visitas subía. 31.000 a medianoche, 50.000 al amanecer. Sabía que el siguiente movimiento de Hugo no sería digital, vendría en persona. Y así fue. A las 9 de la noche siguiente, 3 golpes secos resonaron en la puerta. Miré por la mirilla. Era Mario, el hermano de Hugo. Sr. García, tenemos que hablar, dijo con una calma gélida. No abrí. Se ha llevado a la hija de Hugo, eso es secuestro en este país, continuó él. Y usted es un hombre mayor interfiriendo en asuntos de custodia. Es peligroso. Ha tenido problemas de corazón, ¿verdad? El estrés no es bueno a su edad. Los infartos ocurren, incluso a quienes se creen cuidadosos. Piense en su salud, porque si a usted le pasa algo, Lucía se quedará sola y Sofía volverá a donde pertenece. Cuando se marchó, mi pulso martilleaba en mis sienes. Media hora después, llamó Carlos Merino, el investigador. Siéntate, Tomás. He entrado en los registros financieros de Lucía. Lo que me contó me dejó helado. Hugo había contratado un seguro de vida a nombre de Lucía 3 días después del parto.
La indemnización era de 500.000 euros y el único beneficiario era él. Pero había más. Los datos del GPS de Patricia confirmaban que estuvo en Plaza Elíptica todos los días, vigilando cómo Lucía mendigaba. Y Carlos encontró mensajes entre Hugo y Borja. Hugo le pagaba 500 euros a la semana para asegurarse de que Lucía no fuera a un refugio y se mantuviera visible en la calle. No solo querían el dinero, Tomás, dijo Carlos con voz sombría. Querían que Lucía colapsara bajo el sol. Esperaban un accidente, un golpe de calor, cualquier cosa. Si ella moría, Hugo cobraba el $500,000 del seguro además de todo lo que ya le robó. Esto no era solo un robo, era un intento de asesinato por negligencia. Miré a Lucía, que dormía plácidamente en el sofá, ignorando que el hombre que juró amarla había puesto precio a su vida. Samuel tiene que ver esto ahora mismo, dije con voz plana y fría. Se acabó el jugar a la defensiva. Es hora de preparar una trampa. Quedamos en el Starbucks de la Avenida de la Victoria a las 10:45 del día siguiente. Samuel estaba allí, sentado a 3 mesas de distancia con su portátil, fingiendo ser un trabajador más. No me saludó. Yo pedí un café solo y me senté al fondo, con el móvil grabando en el bolsillo de mi camisa. A las 11 en punto, Patricia entró por la puerta con unas gafas de sol de diseño y una americana de lino impecable. Hugo la seguía con las manos en los bolsillos y una expresión de suficiencia. Se sentaron frente a mí sin preguntar. Hice que mi voz sonara cansada, la voz de un hombre derrotado. Solo quiero entender qué ha pasado, dije en voz baja. Patricia se inclinó hacia adelante, con un tono que chorreaba una falsa compasión. Lucía lleva mucho tiempo mal, Tomás. No está bien de la cabeza. Necesita ayuda profesional. ¿Y qué hay del piso que le compré? Pregunté. ¿Esa vivienda de 700.000 euros en el centro? ¿Dónde está ahora? Patricia no pestañeó. Eso ahora es patrimonio familiar. Lucía firmó los papeles voluntariamente. Todo es legal. ¿Y el coche? ¿El Mercedes? Hugo intervino con voz suave. También es propiedad de la familia. El dinero de las cuentas de Lucía se reinvirtió en negocios familiares. Todo se hizo conforme a la ley. 400.000 euros, dije. Esfumados. Patricia me dio una palmadita en la mano. Lucía tomó sus decisiones. Firmó los documentos y ahora te está usando para intentar recuperar lo que ella misma entregó. Retiré mi mano lentamente. ¿Qué queréis de mí? Queremos que Sofía vuelva a donde pertenece, sentenció Patricia, endureciendo el gesto, con su padre. Y tú tienes que dejar de interferir. Hugo se reclinó en la silla. Eres un hombre mayor, Tomás. No necesitas este estrés. Trae a Sofía y nos olvidaremos de todo esto. Me levanté despacio, fingiendo que me dolían las rodillas. Tengo que pensarlo. Patricia sonrió. Por supuesto. Pero no tardes mucho. Salí del local. Samuel me siguió 30 segundos después. ¿Lo tienes?, jadeé en el parking. Él levantó su teléfono. Cada palabra. Patricia admitiendo que el piso es patrimonio familiar y Hugo reconociendo el uso de los 400.000 euros. Todo. En ese momento, mi móvil vibró. Era un mensaje de Carlos. Elena Rivas está lista para testificar. Tiene fotos de Patricia vigilando a Lucía en la calle. Y hay una cosa más sobre Mario, el hermano. Llámame. Miré a Samuel. Tenemos suficiente. Es hora de que rindan cuentas. A través del cristal del Starbucks, vi a Patricia y a Hugo riéndose. No tenían ni idea de que el mundo que habían construido sobre el sufrimiento de mi hija estaba a punto de desmoronarse. El mensaje de Carlos sobre Mario sugería una última verdad oscura,
Pero eso tendría que esperar hasta que nos enfrentáramos a Hugo por última vez. El día 11, Hugo Santillana entró en el despacho de Samuel a las 14 en punto. Vestía un traje a medida y mantenía una confianza absoluta. Miró a Samuel, a Carlos y a mí, y sonrió. «Caballeros», dijo sentándose, «me alegra que por fin podamos hablar como personas civilizadas». Samuel no le devolvió la sonrisa. Abrió su portátil y lo giró hacia él. «No estamos aquí para hablar. Estamos aquí para mostrarte lo que tenemos». Le dio al play. La voz de Patricia llenó la sala. «Eso ahora es patrimonio familiar. Todo es legal». Luego, la voz de Hugo. «El dinero se reinvirtió en negocios familiares». La sonrisa de Hugo se congeló. «Nos habéis grabado». «Lo hemos hecho», dijo Samuel. «Y eso es solo el principio». Carlos dio un paso adelante y puso varios documentos sobre la mesa. Registros bancarios. 400.000 euros transferidos de la cuenta de Lucía 3 días después de que firmara lo que ella creía que era un seguro. Sin autorización real. Solo desaparecieron. Lucía me dio acceso, balbuceó Hugo. No, replicó Carlos. Firmó un poder notarial que camuflaste como un seguro de vida, y tu hermano Mario falsificó su firma 7 veces en las escrituras del piso, en el título del coche y en formularios bancarios. Eso es fraude, falsedad documental y usurpación de identidad. Hugo palideció. Carlos sacó otra carpeta. Seguro de vida de 500.000 euros, solicitado 3 días después del nacimiento de Sofía. Beneficiario. Hugo Santillana al 100%. Patricia estuvo en Plaza Elíptica cada día durante 2 semanas vigilando a Lucía mientras mendigaba. Tenemos los mensajes entre tú y Borja. Le pagabas 500 euros a la semana para mantener a Lucía en la calle. No solo le estabas robando, Hugo. Estabas esperando a que muriera. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Hugo apretó los reposabrazos de la silla. Esto es. Estáis tergiversando todo. El seguro era por la seguridad de la familia. Entonces, ¿por qué el beneficiario eres solo tú? Preguntó Samuel. Ni Sofía, ni Lucía. Solo tú. Hugo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Samuel deslizó un último documento. Hemos presentado la demanda esta mañana. Estafa civil, robo y conspiración. También vamos a dar traslado a la fiscalía para que inicie acciones penales. He conseguido el bloqueo preventivo de todos tus activos. El piso, el coche, las cuentas. Todo. Hugo se levantó rápido. Podemos arreglarlo. Devolveré el dinero. Podemos llegar a un acuerdo. Demasiado tarde, dije yo, levantándome y poniéndome frente a él. Intentaste borrar a mi hija. Robaste todo lo que le di. La obligaste a mendigar a 40 grados con un bebé. Pagaste a gente para verla sufrir. Hiciste un seguro de vida sobre ella como si fuera una inversión. Estás acabado. Hugo miró a su alrededor una última vez, derrotado, y salió del despacho con las manos temblando. Samuel suspiró y me miró. No ha terminado del todo, Tomás, pero acabamos de ganar la batalla más importante. Miré por la ventana. Abajo, en la calle, Hugo caminaba hacia su coche con los hombros hundidos. Por primera vez en 2 semanas, pude respirar. Pasaron 6 meses desde aquel enfrentamiento en el despacho de Samuel. Madrid lucía diferente bajo las luces de Navidad, mucho más acogedora que bajo el sol inclemente de junio. Me encontraba en el salón del nuevo piso de Lucía, en una zona tranquila de Majadahonda, viendo cómo Sofía gateaba por la alfombra persiguiendo las luces del árbol. La batalla legal fue feroz, pero las pruebas que Carlos Merino reunió eran irrefutables.
Hugo Santillana y su hermano Mario fueron procesados por estafa agravada y falsedad documental. El juez dictó una sentencia ejemplar. Hugo fue condenado a 5 años de prisión y Mario a 3. Pero lo más importante fue que el tribunal declaró nulo el poder notarial por haber sido obtenido mediante dolo y coacción. Lucía recuperó la titularidad del piso de la calle Serrano, aunque decidió venderlo de inmediato. Demasiados fantasmas, papá, me dijo. Con el dinero de la venta y los 400.000 euros recuperados de las cuentas que Hugo había intentado ocultar, empezó de cero. Patricia, la suegra, no terminó en la cárcel debido a su edad, pero fue condenada a pagar una indemnización astronómica y tiene una orden de alejamiento permanente tanto de Lucía como de Sofía. El video que subieron a Facebook se convirtió en su propia tumba social. Ahora todo el mundo conocía su verdadera cara. Esa noche, mientras cenábamos, Lucía me miró con una serenidad que no le veía desde hacía años. Papá, gracias por no rendirte, dijo mientras tomaba mi mano. Gracias por no dejar que el orgullo te impidiera buscarme. Lo volvería a hacer 1000 veces, hija, respondí. Me di cuenta de que mi salud había mejorado. Irónicamente, luchar por ellas hizo que mi corazón se fortaleciera más que cualquier reposo que el doctor de la paz pudiera recetarme. Había aprendido que la familia no es solo estar presente en las celebraciones, sino estar dispuesto a bajar al infierno para rescatar a los tuyos cuando no pueden salir por sí mismos. A veces, cuando paso por un semáforo en rojo, cierro los ojos un segundo y doy gracias a Dios por ese atasco en Plaza Elíptica. Por esa luz roja que me obligó a detenerme y mirar. Porque ese día, no solo salvé la vida de mi hija y de mi nieta, salvé mi propia alma de la peor de las soledades. La de haber podido ayudar y no haberlo hecho. Sofía soltó una carcajada mientras agarraba un adorno del árbol. La miré y supe que crecería sabiendo que valía la pena luchar por ella. Y yo, Tomás García, estaré aquí para recordárselo siempre que sea necesario. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.